Hola amigos mochileros, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy estoy desde Chosica. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema muy interesante como es la creatividad. Así que prepárense porque le vamos a pasar muy bien en Mente Mochilera. Todos estamos relacionados con el concepto de creatividad. Sabemos que es ese chispazo que nos trae alguna idea impensada y original. Pero lo que muchos no saben es cómo se origina, de dónde nace. Hoy en Mente Mochilera hablaremos de la historia de la creatividad. Revisando el libro Creativamente de Diego Parra, podemos ver en el primer capítulo una breve historia de la creatividad que me pareció interesante compartir con ustedes con un material adicional que encontré. Así que presten atención y empecemos. La creatividad acompaña al hombre desde que éste decidió investigar un poco más sobre el misterio de su creación. Se estima que en la era primitiva, hace 30.000 años, el hombre sufrió una serie de cambios sustanciales en su modo de vida. Los hombres inventaron herramientas para cazar, los primeros intentos de lenguaje hablado y desarrollaron sus primeras obras artísticas. Las máscaras fueron las primeras manifestaciones artísticas para conectarse con lo desconocido. Por medio de estas, el hombre se apropiaba de una divinidad que le permitía dominar la naturaleza y los fenómenos que no comprendía, ya que los antiguos pensaban que todo estaba dirigido por los espíritus. También, en ese tiempo, apareció el tótem como un animal protector de la tribu, y los chamanes como sacerdotes mensajeros de las fuerzas de otros mundos, ya que esculpían grandes ojos, caras de colores y facciones exageradas con el objetivo de sugestionar a las personas. Por ello, en sus inicios, la creatividad poseía un carácter social y religioso. El artista o creador era un medio para llegar al más allá. El arte de los chamanes y los brujos primitivos se crea para ser compartido con la comunidad. Una de las grandes lecciones de la creatividad en esta era fue el involucrarse en rituales sencillos para acceder a lo desconocido. En la antigüedad, 3 inventos determinan el inicio del arte en Occidente, como son la escritura, el papel y las matemáticas. La escritura genera mayores criterios en la elaboración y un trabajo más intelectual y menos mágico. Ahora se crea para recordar, para saber más y para entender mejor al mundo que nos rodea. La geometría y las matemáticas hacen que la creatividad plástica responda a proporciones. Así la estética comienza a formar parte de las actividades creativas. Platón mencionó que lo bello es el resplandor de lo verdadero. De este modo, la creatividad no solo cumple una función artística y colectiva, sino también intelectual y más individual, más enfocada en los números y las proporciones. En la Edad Media, principios del siglo XVII en Europa, la poesía, la religión y la química se juntan para crear lo que se llamaría la alquimia medieval. La alquimia hace que la creatividad tome no solo modalidades científicas, sino que sea una manera de hacer que el hombre se transforme hasta lograr versiones mejoradas de sí mismo, ya que narra por primera vez la esperanzadora visión de que los seres humanos pueden transformar el plomo en oro. Esto nos enseña esta época, que crear nos permite transformarnos y convertir sombras en luces. El Renacimiento, siglo XV, al norte de Italia. Todos los artistas, todo lo observan y estudian. Los cielos dorados e irreales son transformados por paisajes perfectos con cielos azules. Los criterios creativos de esta época los plantea Leonardo da Vinci. En su escrito, crea la naturaleza en raros casos seres humanos dotados de tal manera en su cuerpo y sus espíritus que puede advertirse la mano de Dios al concederle sus mejores dones de gracia, genio y hermosura. Leonardo nos enseña que la curiosidad y la observación constante son la fuente principal del ser creativo, y que las preguntas sobre aquello que no nos es fácil ver y entender son los principios básicos de la creatividad. El siglo XX, el fenómeno artístico denominado Dada, da nacimiento en París de 1924 al surrealismo. Esta nueva doctrina trata de plasmar el mundo de los sueños y los fenómenos subconscientes en el momento de hacer el arte. Y esta es crucial para el posterior estudio de la creatividad, porque nos muestra que nuestro inconsciente, que hasta ese momento no había sido estudiado, es el campo más fértil para desarrollar nuevas concepciones sobre nuestras propias realidades. En la actualidad,
Según la teoría de Wilford, se plantea que la creatividad pasa por dos etapas decisivas. La divergencia, etapa inicial donde llegan las ideas y no hay censura. Y la convergencia, que es la etapa en que se seleccionan las mejores ideas y se llevan a cabo. Y también, según el médico cirujano Roger Sperry, existen en nuestro cerebro dos mundos diferentes. El hemisferio izquierdo, que es el más lógico, racional y analítico, y es el más desarrollado gracias a la educación, la cultura y los patrones sociales, y el hemisferio derecho, que es el más intuitivo, no verbal, y se relaciona con las actividades creativas. Bueno amigos de Mente Mochilera, espero que les haya gustado la historia de la creatividad. Y como en la creatividad hay que ser disruptivos, yo voy a terminar este capítulo rompiendo un poco el esquema, así que nos vamos a sumergir en la creatividad. ¡Nos vemos! ¡Chao!